Tres. Bueno, buenas tardes a la gente que nos oye. Buenas noches, Euge. Buenas noches, ¿Y Mar. cómo estás? Bien. Me da mucho gusto verte, me da mucho gusto estar aquí con Eugenia, que es, aparte de que es mi hija, Eugenia Espinosa Maurer es mi hija, es una persona a la que yo admiro mucho por su recorrido, por su trabajo, porque me parece una persona que siempre intenta hacer las cosas bien y para mí ha sido importante tenerla de hija, un ejemplo, y como que me ha abierto muchos caminos para para mi propia vida, ¿no? Entonces la entrevisto con muchísimo gusto por los dos lados, porque la considero una mujer preparada, una mujer que aporta y aparte porque es mi hija y estoy muy orgullosa de ella. Y aparte ahora porque la extraño, o sea, ya son muchos, muchas cosas, pero quiero leer tu, su currículum. Es psicóloga, terapeuta familiar, trabaja actualmente en Barcelona atendiendo a individuos, parejas y familias desde una perspectiva sistémica y multicultural. Y esta charla, esta plática se llama Vínculos, apegos. Ajá. Y vi en un post que tú compartiste, Uge, que decía vínculos y apegos nada más fuerte o más profundo, más que hablarlo con mi mamá, ¿no? Con mi madre, porque, claro, porque el mismo, eso que pusiste me hizo caer a mí en la cuenta de, claro, yo soy en muchas maneras responsable o no responsable, pero ¿cómo te diré? Transmisora de muchos vínculos y apegos, ¿no? Entonces me gustaría que nos platicaras y ir platicando de eso. Se me hace un tema súper interesante. Además de que ella lo va a dar en el módulo de Mundo en Movimiento y se me hace también para todas las personas un tema interesante, ¿no? ¿Qué quieres decir cuando hablas de vínculos y apego? Bueno, cuando hablo de vínculos y apegos, a nivel teórico, digamos, me voy a John Bowlby, ¿no? Que es un psicólogo, psicoanalista que para mí ha sido central en mi tanto profesional como personalmente, ¿no? Y él habla de cómo él se dio cuenta en su propia historia bueno, John Bowlby era hijo de una familia de clase alta y en ese tiempo, creo que él nació en 1904 o algo así, bueno, y desarrolló su actividad profesional a lo largo de 1940 o así, bueno, él habla de su infancia y dice cómo en ese momento él veía a su mamá solo unas horas al día, ¿no? Que ellos veían a su madre después del té, una hora o así, como que tenía, y que en realidad a él lo crió una nana, ¿no? Una nana que se va de la familia cuando él tiene 4 años de edad. Y entonces él se da cuenta que para él fue como perder una madre. Entonces, de su propio proceso personal, Volvi empieza a darse cuenta de la importancia, que ahora es algo que se nos hace a nosotros muy evidente, ¿no? Pero como de la importancia de una figura central. Él al principio habla de la madre, pero después, porque también fue controvertido, ¿no? Cuando él pone todo el peso en la madre, pero como una figura de referencia que sea receptivo, digamos, a tus necesidades emocionales y que vayas pues estableciendo un vínculo a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, yo creo que para mí, cuando hablo de vínculo, hablo de él, ¿no? Yo tengo un vínculo muy importante con él como, pues, como teórico y se me hace que merece un reconocimiento importante, ¿no? Porque hasta fue expulsado después de la comunidad psicoanalítica por todos sus estudios que hablaban de lo relacional, no solo de lo intrapsíquico, ¿no? Fue de los primeros psicoanalistas que habló de la importancia de la relación, otra vez, algo que ahora es muy evidente, ¿no? La relación es muy importante. Entonces,
Bueno, se me hace que cuando hablo de vínculo, principalmente hablo de él, porque yo creo que sin él no hablaría de vínculo. Y después ha habido pues todo un desarrollo de su teoría muy interesante. ¿Tú crees que lo intrapsíquico se conforma a partir de lo relacional o que hay algo que ya está? Hombre, yo creo que hay un temperamento, ¿no? Aquí en Barcelona se han hecho unos estudios interesantes en el hospital clínico de los diferentes temperamentos de los niños, ¿no? Que sí que hay un temperamento pero yo creo que no puede haber, como dicen, self, ¿no? Una como sensación de ti mismo si no ha sido espejeado por otro, ¿no? Por una persona constante. Yo creo que no puede ser. Se necesita pero tú, por ejemplo, es que yo tengo tengo mi propia teoría que es, sí, que del peso de las relaciones, o sea, como que siento que, pero no sé si yo la absolutizo y digo, es, para mí es casi todo el medio ambiente te gesta, te conforma, ¿no? Pero ¿tú crees que, por ejemplo, si yo nazco con un temperamento y lo relacional puede hacer que modifique totalmente mi temperamento o ese se mantiene? Yo creo que sí. O sea, yo creo que tú no puedes ser ni siquiera lo que le digo a mis pacientes, que es que tú en los primeros momentos de la vida ni siquiera sabes que estás en relación, tú crees que eres el otro. O sea, no está, un bebé no se está relacionando. Un bebé está haciendo porque el otro lo está viendo. Si a un bebé el otro no lo ve, el bebé no es. Ujú. Entonces, como que la relación, digamos, como tal, como la entendemos desde el yo y el tú, es mucho después del vínculo. O sea, como mucho después de toda esta cosa que tiene que ver como más con lo corporal, mucho más con lo preverbal. ¿No? Entonces, yo no creo que pueda haber una sensación de yo, una sensación de self, si no hubo una figura con la que vincularte. Yo creo Ujú. que es imposible. Ujú. Porque a mí me pasa que yo cuando veo de repente en la calle esas personas como totalmente abandonadas de sí mismas o como perdidas, ya sabes, ¿no? Siempre tengo la sensación como de que no hubieran encontrado a alguien que las quisiera o que las viera, más allá de que como de pensar ese es un camino que tomó mal o si no, digo, a esta persona nadie la vio, nadie no pudo como arraigarse en un, como tú dices, en un yo soy, ¿no? Sí, sí, y de hecho, justamente, o sea, como desarrollando la teoría del vínculo, él tiene dos discípulas, mujeres, que también se me hace muy importante, que son Mary Ainsworth y Mary Main, y ellas empiezan a desarrollar su teoría en lo práctico, y ellas hablan de estilos de apego, o sea, hacen ya experimentos con niños que ahora creo que no serían muy éticos, pero bueno, uno habla hacen un experimento que se llama la Stranger Situation, que le llaman en inglés, y así empiezan a clasificar el apego en niños. Básicamente es un niño que está con su mamá, está en una cámara de Gesell, o sea, los investigadores lo pueden ver desde fuera, la mamá se sale, entra un extraño, luego el extraño se va y luego vuelve la mamá. Entonces, el mismo experimento repetido con diferentes niños. Y ellas ahí empiezan a ver que hay estilos de apego. Y bueno, uno es el apego seguro, otro el apego inseguro, que se dividen en ambivalente o ansioso, perdón, evitativo o ansioso, y otro es el apego desorganizado. El apego desorganizado que tú estás diciendo, lo ven después, o sea, no estaba dentro de los primeros 3 estilos de apego, y ellas dicen esto que dices, ¿no? Que son niños que ni siquiera tienen una pauta internalizada, ni siquiera es la pauta de me dejó o viene a veces si es frío o hay una inconstancia, sino es un caos, ¿no? Son niños que han sufrido violencia, que han sufrido, y ya se les puede ver esta mirada, a mí me impresionó mucho
el experimento de verles a los niños esta mirada que se ven estas personas que dices tú en la calle, ¿no? Esta mirada como de perdidos, ¿no? De no sé qué esperar del mundo y no sé qué esperar de la vida. Entonces, sí, yo creo que es eso, lo que dices tú, finalmente, falta de amor. Sí, porque finalmente, o sea, vínculo es lo que tú creas con una persona que está contigo, como los lazos que tú creas con las personas que tienes alrededor cuando eres muy chiquito, ¿no? Sí. Y apegos es lo que se dan dentro de los vínculos. O sea, debido al vínculo tú generas diferentes apegos. Estos que dices, ¿cómo se llama el primero? Es seguro. El seguro, que ese cómo se ve cuando lo hace cuenta en una cámara de Gesell, cómo se ve. Se ve que es un niño que sale la madre, digamos, y se agita, pero puede ser consolado por un extraño a un cierto nivel. Y luego, cuando la madre vuelve, el niño se vuelve a poder como relacionar con la madre, ¿no? O sea, que el niño, sí hay una agitación y también hay un consuelo de la figura que no es la figura principal de apego. Okay. Este es el apego seguro. Luego, el apego ansioso ambivalente son niños que cuando, sobre todo la manera de verlo en ese sentido es que cuando la madre regresa, o sea, bueno, el niño no puede ser fácilmente calmado tampoco por el extraño, ni se puede meter en un juego porque en el experimento, si me acuerdo bien, les ofrecen algún tipo de juego como para distraerlos. No se puede este niño ni enganchar. Y luego, paradójicamente, cuando la madre regresa, bueno, estoy siendo madre porque es lo usual, el niño tampoco se consuela tan fácil. Es como si la sensación de seguridad no viniera al mismo tiempo con la figura, ¿no? Hay como un poco más de no sé, Valencia, que aunque esté la mamá o no esté, o sea, viene el desconsuelo, ¿no? sí, Como, ajá. Y como el que otro, la figura no está exactamente relacionada con la seguridad, porque seguramente son personas que no han estado tampoco muy presentes fuera de esto, entonces no es garantía, digamos. sí, a lo mejor como si estuvieras temiendo que se vuelva a ir, o sea, Exacto. como una cosa de, ¿no? No sé, ajá. Y la otra, Y luego el evitativo, digamos, es como que son niños que hablaban, que no sé en qué momento se hizo esto, pero que son niños que, por ejemplo, si tú se veían bastante más tranquilos de lo que si tú, sus símbolos vitales parecían, o sea, tenían más acelerado el corazón o tenían, o sea, tú de fuera no veías. Por eso es igualmente inseguro, solo son dos maneras de manifestar la inseguridad. Tú afuera no veías tanto desconsuelo cuando se iba la figura, ni tanto consuelo cuando regresaba, es como si fuera un poco lo igual, ¿no? Como que si al niño no le diera tanto ni miedo cuando se va, ni consuelo cuando... pero son niños que cuando se va la madre, aunque no lo demuestren más adelante, hicieron algunos estudios y, por ejemplo, tenían el ritmo cardíaco muy acelerado, aunque igual y no lo podías ver de afuera. ese es esos son vínculos, uno es ajá, ansioso, ambivalente y evitativo, me parece que son estos. y esos diferentes vínculos generan diferentes apegos. El apego está, ajá, Exacto. que La es manera como, de vincularte repetidamente genera un estilo que le llaman estilo de apego. ajá, que son cuáles, por ejemplo, en el vínculo seguro, ¿qué? Te vinculas, te apegas poco o cómo. No, en el vínculo seguro, o sea, yo, por ejemplo, yo trabajo mucho con parejas, entonces una dinámica que se da mucho en parejas es un evitativo con un inseguro, por ejemplo, ¿no? Que el inseguro siente que el otro, pero bueno, porque son estilos de apego que ya vienen de la familia, ¿no? Que el inseguro siente que el otro nunca le da lo suficiente y el evitativo también, pero siente que él nunca va a hacer lo suficiente, ¿no? Pero digamos,
es diferentes maneras de manifestar un malestar, un cierto grado de malestar, porque todos tenemos en lo vincular, ¿no? Ujú, ujú. Ok. Y los apegos son, por ejemplo, ¿cómo? O sea, ¿qué tipos de apego hay? Los apegos son estos que te dije, seguro, inseguro, que se divide en dos y el desorganizado. Ah, Esos son esos no son no son esos no son los vínculos, son los apegos. sí, son los estilos de apego. Ah, Sí. ok, ok. Yo pensé que se llamaba así a los vínculos, se llama así a los estilos de apego. Ok, Sí. ok. Y entonces, claro, cuando tú como que tú creas ese vínculo en ti o te absorbes, o no sé cómo se llama eso, Sí, sí. y Se le al llama modelos internal working model, le dicen en inglés, ah, como modelo interno. ajá, internalizas ese vínculo y lo repetirás en otras relaciones que ya no tengan que ver, y que además ya no, por ejemplo, si tú tienes un apego ambivalente, cuando ya seas grande, que ya no necesites tampoco esa figura que esté ahí permanentemente dándote cosas, lo sigues demandando, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, ya eso lo transfieres a lo largo de tu vida. Y a mí todo lo del vínculo me volvió a venir mucho con la pandemia. Ajá, ¿No? Porque a mí como que pasa que en situaciones más que les llamamos regresivas, ¿no? Que tú vuelves a sentir que eres un niño, ¿no? En la pandemia tenemos toda esta sensación de incertidumbre, de lo que afuera puede ser peligroso, que hay una autoridad que nos está diciendo qué hacer, que no sé bien qué va a pasar mañana. Digamos, es una experiencia que tiene cierto parecido con la vulnerabilidad de los niños. Entonces, en todo esto de la pandemia, se nos vuelven a activar nuestros patrones de la manera en la que yo busco seguridad y consuelo por un lado y de la manera en la que yo exploro el mundo por el otro, ¿no? Entonces, para mí ha sido interesantísimo, bueno, también en lo personal duro, ¿no? Como ver cómo ante esta situación, cosas que yo ya creía eh, que tenía más trabajadas o digeridas, se vuelven a activar tanto en mí como en mis pacientes. Y entonces a mí se me hizo muy interesante como proponer un trabajo en este contexto, ¿no? Hablar, porque no es regresar, porque para qué nos vamos a poder hablar de la infancia si no tiene ningún si no se está repitiendo en el presente, no tendría sentido. Lo que pasa es que todo esto se va repitiendo y más en contextos como el que está pasando ahora, ¿no? Entonces, a mí proponer esto en este momento se me hace que puede ser, uno, que nos ayuda a transitar este momento de una mejor manera, ¿no? Bueno, si yo me doy cuenta que mi tendencia es a querer que alguien, no sé, que mi pareja, hoy tenía una pareja en la mañana, ¿no? Que se dieron cuenta de que ella le estaba pidiendo algo, pues que él no le podía dar, ¿no? De seguridad y bueno, a lo mejor puedo buscar otras maneras de autorregularme en este momento tan complejo. Entonces yo lo pensé así, como viniendo a lo mejor desde lo más teórico, porque a mí, bueno, a mí me gusta la teoría y se me hace muy rico todo esto que han hecho Bowlby y Ainsworth y bueno, y diferentes, viéndolo así, luego en lo personal, cómo vas viviendo estos vínculos ahora, en este contexto. sí, sí, está súper interesante. Fíjate que ahorita mientras estás hablando, yo me doy cuenta que claro, yo perdí mucho la referencia total, o sea, como que de cosas que yo siento y que yo digo, ah, ok, esto lo siento por esto, ahorita era como un sentimiento, entre otros de angustia o de eso que tú dices como de fragilidad, y yo no sabía bien por dónde venía, ¿no? Y claro, se ve que es una cosa que como que la pandemia detona eso, ¿no? Que ya tienes y que se repite ahora evidentemente, ¿no? Claro. Sí, Uh-huh. Y haz de cuenta, ¿cómo? Bueno, sí, claro. Si ¿cómo encuentras, porque cómo encuentras la solución, no la solución, pero la contención
si tú eres una persona que tiene este vínculo ambivalente o así, y tu pareja tiene el otro que tú dices, ¿no? Y no hay manera de que se complete o se tranquilice, ¿cómo encuentras el camino? ¿Qué revisas? Bueno, para mí una de las cosas importantes es ir al cuerpo, ¿no? Mm, Lo vincular tiene mucho de cuerpo, o sea, porque como me decía un paciente, es que yo sé cómo me debo de enojar hasta que me enojo y todo se va a la mierda, como decía, ¿no? Entonces, claro, es que todo esto son cosas que tienen que ver, primero que nada, el vínculo y el apego y todo se establece a través del cuerpo. O sea, es cómo tú te sentiste atendido, cómo te sentiste seguro, que en los bebés es que nada más hace falta ver un bebé, no tiene nada que ver con lo verbal. claro. Entonces, es como qué de lo que yo hago, bueno, yo hice un trabajo en mí de qué me da seguridad. A nivel sensorial, yo me di cuenta que salir al sol a mí me tranquiliza. No siempre en la misma medida, o sea, no siempre que salgo al sol, pero sí tengo algo de tranquilidad. Entonces, ver a nivel sensorial qué me puede colocar en un momento que sea de menos aceleración. Y luego, a nivel emocional, bueno, yo en mis parejas, pues lo que trato es que hables de lo que a ti te da miedo, ¿no? De lo que te da miedo, porque finalmente, lo que te despiertan todas estas interacciones es pues una sensación de fragilidad muy grande y de miedo que escondemos de diferentes maneras, porque bueno, porque tenemos que seguir viviendo la vida, ¿no? Pero bueno, las parejas, una de las cosas que los acerca mucho es cuando hablas de lo que a mí me está pasando con eso que tú estás haciendo y que el otro ve que es tan como tan, Básico. tan, tan básico, exactamente. Sí, 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 que no tiene, o sea, que aunque lo detone él, tiene una resonancia corporal tuya y emocional tuya que de tu esencia, como de tu base, ¿no? sí, Sí. sí. Eso y hablar, yo sí hago en terapia de pareja, hablar de la familia de origen. Ujú. Y para que el otro también vea, porque bueno, a mí en mi terapia de pareja que hice con Marcelo Antoni, que estuvo aquí, me ha servido mucho ver que muchas veces lo que le pasa al otro, pues también tiene que ver con la historia del otro, no para desentenderme, sino para que para despertar mi compasión, ¿no? Sí, Es difícil ser compasivo cuando sientes que eres atacado. En cambio, eres mucho más compasivo cuando ves al otro, pues que tiene una historia, la historia que tiene y que se le detonan diferentes cosas en diferentes momentos. claro, claro, porque no hay manera de ser compasivo si o sea, a mí lo que me pasa cuando entro en eso con mi pareja es que lo que me entra son ganas de devolverle la pelota, o sea, no me quiero sentir responsable yo, ¿no? Claro. Como no puedo verlo con compasión, sino como con enojo, de decir, ay, sí, eso es tu rollo, ¿no? Pero Sí. claro, si entiendes. Y luego también, yo como que creo tanto y me ha costado mucho trabajo también en esta cosa pues, de hacernos responsables de nosotros, de nuestros vínculos y de nuestras heridas y de cómo asentarnos en nosotros mismos con todo y todo, no sé cómo, Sí, sí, ¿no? sí, 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 Porque mientras el otro sea el responsable, estamos bastante perdidos, ¿no? sí. Y eso no quiere decir que el otro no puede ayudar a regularte, porque también una de las cosas importantes en todo esto es que yo creo que siempre, así como a los bebés, muy obviamente, pues a los adultos también te puedes regular con el otro, que puede ser un amigo que en ese momento sientas que te tranquiliza, que puede ser un perro, que puede ser, o sea, cuando estamos porque el miedo y las situaciones de incertidumbre también pues nos puede llevar mucho a la obsesividad, ¿no? Entonces cuando estás como muy obsesivo, volver a esto que te digo, ¿no? Lo sensorial o lo físico, que ahí está el apego principal. Interesante todo lo que yo acá, este fin de semana justo tuvimos un módulo de cuerpo en el CAI y es increíble lo que el cuerpo sabe de nosotros, ¿no? Mucho Sí, más de lo que nosotros sabemos de nosotros, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí. Y a mí hay pacientes que me dicen, no, es que esto que estoy sintiendo no tiene sentido, ¿no? Y yo les digo, es que siempre tiene sentido. O sea, si tú te vas a la historia, si tú entiendes quién eres y de dónde vienes y cómo te vinculaste y cómo todo lo que sientas tiene muchísimo sentido. Entonces, eso es importantísimo, que no digamos, no, esto no tiene sentido y sentir esto ahora no debe de ser, sino es más bien, bueno, ¿cómo lo puedo gestionar? ¿Cómo puedo que si tiene o no sentido cualquier cosa que estemos sintiendo a nivel emocional o a nivel físico? Claro, pero sí hay también, es que para acabarla de fregar, hay también toda esta censura a lo que sentimos, aparte de lo ya generado vinculativamente y de todos estos apegos y todo, también hay esta parte de decir esto no lo debo de sentir, no es momento, ¿no? Toda Sí, esta, sí, sí. sí, sí. ¿Y tú cómo haces para que, o sea, cómo haces para que la persona se recupere, bueno, te vas al cuerpo, pero sí, y lo elabore, te vas al cuerpo y luego que lo elabore mentalmente o cómo haces para anclar la experiencia? Pues sí, o sea, eso, como, ¿no? Cerrar los ojos, y ver qué te pasa a nivel sensorial. Y también es muy importante cuando te sientes mejor, yo, ¿qué pasó? O sea, yo soy muy, muy fan de aprender de cuando las cosas están bien también, ¿no? O sea, cuando hiciste el tránsito, estabas en un momento de muchísima agitación por la pandemia, por tu trabajo, y de repente hay un momento de como que sales de ahí y pareciera que mágicamente estás en otro lugar, ¿no? Entonces, yo también hago ver los tránsitos, qué pasó, qué te dijiste, qué hiciste, a dónde fuiste en este momento para colocarte ahí, para poder manipularte a ti mismo. O sea, para poder hacerlo cuando tú quieres, no solo cuando, sí, no solo cuando, por casualidad, digamos. No, Sí, no, sí, claro, sí, como anclar también la alternativa que tomaste para salir del lugar a donde estás, ¿no? En donde entraste, ¿no? sí, como Sí, los tránsitos, ¿no? De las diferentes estados de activación, cómo van siendo los tránsitos. sí. A ver, vamos a ver un poco lo que dice aquí la gente, ¿no? María Esther AT, el vínculo más grande, la mamá. Luego, José ABC, ¿existe algún libro que pueda recomendar? Bueno, Bowlby tiene una trilogía muy interesante. Él tiene 3 libros en los que habla, que es como su obra maestra, en los que habla de los vínculos. Y luego, me lo preguntan mucho y no sé decir, pero Peter Fonagy es un inglés, lo que pasa es que luego son libros que no están, no sé cuáles están traducidos en español y no, pero Peter Fonagy es un teórico que también ha hablado mucho como de una manera más moderna del apego, del vínculo y de todas estas cosas. Y también, no sé, yo por ejemplo, la situación, hoy buscaba para refrescarme en internet y hay muchísimo de Bowlby, de Ainsworth, de Mary Main y de todos estos. Está también Arietta Slade en Nueva York, que también tiene bastantes publicaciones de todo lo relacionado con el apego. Lo que sí les recomiendo es no leer mucho de la crianza con apego, que a mí es como si de repente se hubiera descubierto que hay una crianza con apego y otra sin apego, y todas las crianzas tienen un tipo de apego. Ajá, ok. Sí, ok. Dice aquí Isabel Martínez, al final se pueden relacionar los vínculos y el apego con la circularidad de las relaciones. Sí, sí, es lo que yo decía, ¿no? Que así como tú ya llegas a las relaciones adultas con un estilo, ¿no? Que ahí sí es un estilo que a una relación adulta ya llegas, hay una circularidad. Circularidad de ella se refiere a que el otro me influya y yo influya en el otro. Claro que se puede contar con la circularidad para calmar tus vínculos, si eso es lo que se refiere. Y por supuesto en los bebés
Y en los niños es totalmente circular, ¿no? Ahí sí dependen mucho, circularidad dicha como la mirada del otro y como yo miro al otro, ahí sí es totalmente dependiente en eso. Claro, y hay otro tipo de circularidad también que es que, ¿qué hago yo para el que al otro le pase lo que le pasa, ¿no? O sea, un poco como no dejarlo solo con lo que le pasa, sino decir, "Ah, yo estoy poniendo ahí también algo, ¿no? Sí, Bueno y sí, mal, y bueno, no bueno y malo, pero, o sea, que facilita y que dificulta, ¿no? sí, 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 exacto. Entonces sí, también, sí, yo creo muchísimo en esto, ¿no? Que ya llegamos con un estilo y que no le podemos poner a la pareja ni a los amigos ni al trabajo responsables de cómo, de mi estado y sin embargo creo que tampoco podemos ser solo un estado y que el otro no nos esté influyendo. Y yo creo que eso sea, que es como bastante controvertido, si puedes cambiar de estilo de apego, y yo creo que sí, o sea, es mi propia conclusión, de que yo creo que con buenas relaciones y con ir como relacionar todo de la mejor manera, sí puedes cambiar de estilo de apego. Con irte a vivir a 10,000 kilómetros, ¿no? No solo, no solo, sino estaría lleno por aquí, ¿ve? Medio se cambia el estilo si te vas a vivir a 10,000 kilómetros y ahora en la pandemia se rete que cambia triplemente, ¿no? No, yo creo que yo tengo un estilo evitativo, o sea que se explican mis 1000 kilómetros. Y yo tendré un estilo que será el mío, tú, porque el mío, sí, 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 bueno, ya ni voy a pensar. ¿Qué relación tendría el tipo de apego con la resiliencia, la autorregulación y el proceso de soltar? Claudia Ivonne Suárez. A ver, ¿qué tiene el tipo de apego con la resiliencia? Sí. Bueno, mira, pues hay Cyrulnik, Boris Cyrulnik, es uno de los autores que más hablan de la resiliencia y él, cuando habla de su biografía, es muy interesante porque él dice, sus padres, él es judío y creo que se mueren en el holocausto, y él dice que él cree, porque no se acuerda, que tuvo una muy buena figura de apego con su madre antes de que se muriera y por lo que entiendo se murió bastante cuando él era bebé, porque si no nos explica cómo fue un hombre tan resiliente. ¿Qué quiere decir ser resiliente? Resiliente quiere decir que tú, a pesar de las dificultades, tienes un desarrollo, no solo sobrevives, sino que te desarrollas bien en el mundo. Había una maestra que a mí me gustaba mucho, que hablaba de que no solo lo superas de alguna manera, sino que lo superas el trauma o esto más allá de las expectativas. Entonces, Ah, Boris Cyrulnik él en sí, es un gran resiliente porque vivió el holocausto, creo que se murió toda su familia, bueno, y es un hombre brillante y que ha hecho muchísimas cosas y es como un gran escritor de la resiliencia. Yo creo que si no tienes una figura de apego cercana e importante, es muy difícil sacar los recursos para superar traumas después. ujú. O sea que sí, sí suena lógico que tú, aunque después tengas una vida traumática o pasen tantas cosas, si tú tuviste una figura fuerte de apego en la que te puedas como conformar como un yo, ¿no? Sí, Puedes ir más allá de nada más superar la vida, sino también crear oportunidades y cosas para ti, para otros a lo mejor, ¿no? exacto, exacto. Ujú. Entonces, y lo que a mí se me hace interesantísimo, y por eso también yo cada vez estoy más convencida del cuerpo y todo, que no te tienes ni que acordar de esa figura. O sea, él hablaba de que lo supone, ¿no? Porque no lo tiene tan, o sea, no se acuerda, ¿no? Pero hay algo en él que dice que sí. Entonces, eso es lo difícil a veces, bueno, en el tipo de terapia que yo hago, que yo no hago una terapia corporal, aunque tengo herramientas corporales, como acceder al apego desde lo cognitivo, pues bueno, tiene su complejidad, ¿no? Entonces, lo mismo de la otra manera. Ya me perdí un poco en lo que estaba diciendo. No, Perdón.
Yo te entiendo que sí, o sea, que no te tienes ni que acordar de la persona en sí, pero Sí, sí tienes como esa cosa, como eje en ti que como que conformó el apego, ¿no? Esa figura de apego, ¿no? sí, sí. Sí, Entonces, yo creo que, porque han hecho muchos estudios de resiliencia, ¿no? En la infancia, sobre todo, de niños que han vivido abusos y que han vivido, y cómo superaron las expectativas en diferentes ámbitos. Y yo creo que sería interesante ver cuál fue su figura de apego y aunque no se acuerdan. sí, ok. Y ahí con la autorregulación y el proceso de soltar que también pregunta Claudia Ivonne Suárez. Con la autorregulación yo creo que tú no te puedes autorregular si no te fuiste regulado. O sea, no, si, los bebés, justamente yo creo que la autorregulación es este modelo interno de trabajo que le llaman, está rarísima eh, está rarísima la traducción, pero, o sea, si, tú no te puedes autorregular si no fuiste regulado por otro, seguro. Entonces, de la manera que tú te autorregulas, pues tiene que ver con la manera que te regularon. Ya luego entran muchas otras cosas, ¿no? Hay gente que fue muy severamente regulado, hay gente que fue, ya entran, pues lo que ahora... Pero claro, sí, yo creo que tiene que ver mucho el apego y la autorregulación. Lo último que dice ella es algo que yo no conozco muy bien, que El dice proceso de soltar. el proceso de soltar, no sé a qué se refiere con soltar. No sé, estaría interesante que nos dijera un poco más. Bueno, Que, a ver si Claudia Ivonne Suárez nos dices a qué te refieres con el proceso de soltar. porque Luego, no. Vanessa Fontán, buenísima la charla, muy claro, práctico y fácil de entender. Fíjate que yo trabajo terapéutico recomendarías para facilitar ese cambio de estilo de apego en la edad adulta. A ver, ¿qué trabajo terapéutico? Yo creo que es importante hacer algún tipo de trabajo corporal. O sea, yo creo que aprender a entender tus propias señales es muy importante. Entonces, un terapeuta que tenga en cuenta como que te ayude a reflejar tu propio cuerpo y tus propias señales es importante. Y bueno, y obviamente alguien que para mí me resulta muy interesante la gente que conoce la teoría del vínculo y que te puede ver desde esta mirada, ¿no? Porque cuando ves al paciente desde esta mirada, tratas de ser una base segura, que se le llama, ¿no? Que nosotros como terapeuta, tú quieres ser una base segura en la que el paciente pueda venir, pueda como reconocerse, pueda explorar y salir al mundo. Entonces, yo más que una formación determinada te diría que sigas tu instinto, ¿no? ¿Qué terapeuta ves tú que te puedes vincular, que te sientes cómodo, que te sientes que puedes, que eres entendido y que luego puedes salir a explorar el mundo? Porque lo importante del apego finalmente es que te permita construir y crear y hacer. Como que si encuentras eso bueno, en el momento que entras en una terapia, esa persona que crea contigo un vínculo de seguridad, viendo como tú dices, desde esa visión del apego, es como si, un poco como si reestructuraras o recrearas tu estilo de apego, no sé cómo decirte, como si le dieras una rezanada o algo, lo compusieras, ¿no? Sí, sí, los terapeutas se vuelven, bueno, yo he ido a terapia toda mi vida y han sido terapeutas de diferentes estilos y pues los terapeutas se vuelven tu base segura, ¿no? Que en todo esto de las teorías del apego se dice que los padres, o sea que ya esto es otra manera de verlo, pero tienen dos manos. En una te empujan a explorar y en otra te contienen. Y todos los padres tenemos como y te contienen y te acogen. Tenemos un ligero desequilibrio, ¿no? Hay quien, o gran desequilibrio, ¿no? Hay quien te empuja demasiado, hay quien te coge demasiado. Entonces, bueno, pues con un terapeuta lo mismo, ¿no? Alguien que te sientas acogido y al mismo tiempo no tan acogido que te quedes ahí
sin vincularte con el mundo, que eso es lo importante, y no que sea solo haz esto, que no te sientas acogido. Que No existe, pero bueno. no, pero sí, es interesante, ¿no? Es interesante. Y ella que te decía que alguien que dijo aquí que qué práctico, Vanessa Fontán, que dijo que qué práctico, yo fíjate que es una cosa que siempre pienso de ti, que tú tienes como que sabes, porque se ve que sabes, porque lees, porque vas a cursos, pero tienes una cosa muy práctica, que a mí por lo menos cuando yo te digo, oye, Eugenia, me pasa no sé qué, tienes una parte muy práctica que como que a la vez, a lo mejor te la da que sabes tanto, pero abre, no sé cómo decir, el panorama, el camino, ¿no? Y eso a mí me parece súper importante. A ver, te voy a decir aquí. Claudia Ivonne Suárez, es que ella es la que nos preguntó de soltar. Dice, gracias, confundo el apego con la resistencia a un duelo, a cerrar un ciclo y me dicen, suelta. Ah, confunde el apego con la resistencia a Ah, un duelo. uh-huh. Ajá. Como que, Bueno, ajá. yo me imagino, o sea, no había hecho yo el paralelismo entre apego y duelo, pero un proceso de duelo será más fácil si sientes que tienes una base, ¿no? Pues ahora con todos los duelos que está viendo con la pandemia, no solo de gente que se muere, sino de trabajo que se pierde y de esto, pues un proceso de duelo, que el duelo finalmente, el objetivo del duelo, lo que dice Claudia, ¿no? Es soltar en el sentido de ver lo que te queda en la realidad. O sea, de la curva, ¿no? Que se dice fácil, pero al final bueno, ¿con qué cuento? ¿No? Hay cosas con las que no cuento, hay cosas con las que sí, y esto lo vida. Entonces, para eso, pues sí se tiene que soltar algo y sí necesitas, pues, estar apegado a la vida, me imagino, tener una base segura. No sé si eso me... Claro, sí, claro, tienes razón, fíjate, yo no lo había visto ahí. Claro, en un duelo sueltas para, para poder ver lo que te quedó, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Bueno, aquí dice Vanessa Fontán, que bueno, muchas gracias por la respuesta. Es a la que le recomendaste Eugenia, ahorita con tus pacientes y con las personas a las que ves, yo a veces tengo la sensación como de un caos absoluto, pero yo no sé también si es porque ya soy vieja, porque me acuerdo que mi mamá también tenía la sensación de que mi vida era un poco como un caos. Entonces digo, a lo mejor como me estoy saliendo un poco por la edad, te va saliendo de la vida, o hay un caos real, o sea, es como está ahí el caos, así tan, ¿qué sigue? No, yo sí tengo también la sensación de caos en el sentido de que no, de que pues que las reglas del juego todavía no están claras, ¿no? Yo lo veo, o sea, como que cuando todo está en el aire y todavía no sabes con qué cuento, con qué no, y a mí sí me ha servido mucho porque yo sí veo, ahí sí, yo he visto mucho mi propio estilo de apego y no sé qué, que yo cuando hay una sensación de caos me paralizo, ¿no? Es muy fácil para mí entrar en también es ver ante este caos percibido o real, cómo puedo yo crear una cierta estructura, ¿no? O sea, que eso es muy importante, aunque sea en tu casa, aunque sea para poder pues seguir eso, autorregulándote, regulando al otro, sentir que sí controlo de todo este caos para que crear una cierta estructura. Ok. El caos me pongo como a hacer cosas, como exactamente como con las ganas de que yo misma cree esa estructura, pero no sé si se me pasa la mano, ¿no? Porque me pongo como y entonces, ¿qué sigue, qué sigue, qué sigue? Como queriendo armar algo. Sí. No, pues yo no. Mira, a lo mejor ahí nos complementamos. Mira, yo ahí me pongo
no, me desconecto y que hagan todos los que saben y los adultos de la habitación, como dice, que hagan lo que tengan que hacer y me paralizo. Pues entonces nos podemos hablar por teléfono y decir, relájate o ponte, ¿no? Sí, Actívate. sí, pero tú en tu práctica con las parejas que ves, en esta cosa del confinamiento, que ha estado tan fuerte de quedarte con tu pareja permanentemente cuando había tantas distracciones, ¿no? Para la relación. ¿Qué has visto como un claro que son variados, pero como un común denominador o como una cosa que se repita? Bueno, yo he visto que sí se repite mucho esta sensación, como la sensación de no poder salir de la casa, realmente es muy regresiva, porque de niño no puedes salir de tu casa y tienes una sensación de atrapamiento. Yo sí veo en las parejas que es muy fácil que pongan al otro en el lugar del más que en otras situaciones. O sea, porque no puedo ver a mis amigos, no puedo ver a mis papás, o sea, porque son mayores, entonces no los puedes ir a ver. No puedo ver, y entonces, claro, tu pareja va teniendo todas las funciones en esto de que hablamos de la regulación, va teniendo todas. Entonces, sí he visto en las parejas que tengo que la exigencia es más alta, ¿no? De la infancia, que ya siempre salen en las parejas, pero ahora más. Como que salen, y además me imagino que la búsqueda que el otro te dé seguridad o que el otro es de los dos lados, ¿no? Sí, O sí. tú sientes más que las mujeres buscan eso y o los hombres menos, o eso no existe. No, yo no veo, o sea, se dice, por ejemplo, así comúnmente que, que, en los estilos de apego los hombres suelen ser más evitativos y las mujeres suelen ser más ansiosas, ¿no? Que el hombre no se le ve esa preocupación porque el otro se vaya y a lo mejor a la mujer suele ser más abiertamente. Pues yo creo que puede ser más común, pero yo creo que, bueno, por todos estos introyectos de que el hombre no debe de demostrar, que el hombre no sé qué, entonces bueno, ahí se mezclan muchas cosas. Pero yo creo que en el fondo, o sea, siempre hay una petición de los dos de dame algo que yo ahora mismo no me puedo dar a mí mismo, ¿no? O sea, dame seguridad, dame reconocimiento, dame, no sé, que ahora mismo yo no me puedo dar. Y sí siento que con la pérdida de contactos sociales en la pandemia, pues es más, y es preocupante, ¿no? En ciertas parejas más que en otras, obviamente, pero porque la sensación de encierro pues genera... ¿Con hijos igual? O sea, ¿qué has visto que sucede más en la pandemia? Se, que si los papás se infantilizan por esta necesidad de seguridad y de que los hijos. Sí, o sea, lo que he visto es que un poco los papás de nosotros, los papás, que es el gobierno, digamos, ¿no? Que es el cole, ¿no? Que finalmente todos tenemos, bueno, muchos, ¿no? Un punto con el cole de, ay, tengo que llevar a mi hijo a las 8 porque el cole me lo exige y te quejas del cole, pero bueno, hay una autoridad, entonces que también cuando ha habido esta pérdida, que el cole sí, el cole no, el cole pues que deja a los papás muy, muy desamparados, ¿no? Entonces, sí, hay más necesidad estaba leyendo un artículo muy interesante ayer de Rosa Montero en El País, que decía que no tiene mucho que ver, pero decía una cosa interesante, que la gente que se va más a los populismos o a los extremismos políticos es gente que tiene menos amigos. O sea, que la gente que vota más por Trump es gente que tiene menos amigos. ¿Y por qué lo digo? Porque al no tener la red normal, ¿no? De los padres, pues, ¿qué te vas a internet
para regularte y para regular a tu familia, pero yo creo que ha sido muy difícil para los niños y yo creo que en ese sentido, en esta segunda ola que ahora parece que está en España, lo están haciendo mejor porque los coles los están buscando dejar el mayor tiempo posible. Es que yo creo que la primera respuesta a la pandemia fue como bueno, de desconocimiento total, ¿no? También, viene una pandemia, no sabemos qué hacer infantil, ¿no? O sea, Sí, tú es como que te metes a tu casa corriendo cuando algo pasa afuera, ¿no? sí, Entonces yo creo que tampoco, no sé, ahora que la gente nos vamos dando cuenta de otras cosas, que no digo que no te metas a tu casa si te dicen, no, sí, depende de cada quien, pero te vas dando cuenta de otros manejos, ¿no? sí, sí. Entonces yo sí siento que, bueno, eso ha estado un poco diferente, pero bueno, es todo como, cómo nos vamos regulando nosotros mismos, las familias, vamos a lo ya conocido, ¿no? Y sí, a mí sí se me hace interesante hacer una propuesta. Yo saco Nuestro Mundo en Movimiento, el anuncio de buscar, también ver esto como, si no una oportunidad, porque se oye muy utópico, pues como algo que no tienes escapatoria y que ya lo vamos a atravesar. O sea, no queríamos estar en esta situación nadie, ni yo ni nadie, pues lo vamos a creando el menos sufrimiento en nuestra familia, en nosotros mismos y en los demás. Claro, y ahí es que donde uno tiene que tomar mundo en movimiento. Exactamente, ahí es donde viene Para nuestro ayudarse a hacer esa travesía con herramientas, ¿no? Sí. Yo fíjate que en el módulo que dio Gianni, en el primer módulo que dio Gianni, que habló mucho del espacio interior y exterior, sí fui descubriendo, porque parece que ya tenemos todo descubierto. Yo pensé, siempre hay cosas que descubrir y que puedes como ver de otra manera, hasta el espacio donde estás, ¿no? Hasta donde, como no sé cómo, no sé cómo se dice, pero volver a ver las cosas, darles otra mirada, ¿no? ¿sí? Y salirte de tu obsesividad, ¿no? Porque si nos quedamos solos ahí transitando esto con nuestros recursos y tratando de hacer como si no pasara nada, es muy fácil que nos hacer red, hacer esto que estás haciendo tú, ¿no? Que se me hace buenísimo, pláticas, oír voces que están en otros lugares del mundo y pues ver que estamos más o menos transitando esto no tan solos, se me hace muy, muy importante. Sí, y yo, todo por ejemplo, la creación del mundo en movimiento sí fue como una búsqueda de la creatividad que ya tenemos y de la flexibilidad, porque una de las cosas que nosotros pensamos cuando la creamos era que dices que aproveche esto que está pasando, es que seamos creativos y que seamos flexibles, porque la flexibilidad es casi forzosa, porque no hay que nos están preguntando, y la creatividad es como reinventarnos ahorita, recrearnos, ¿no? Pero Sí, Gianni decía que la creatividad el otro día también dijo que se me hizo interesante también, la creatividad está en dijo una frase buena, pero era, no sé si la voy a pintar, hacer una obra de arte o esculpir. Es como de tu realidad hacer algo que sea lo mismo pero diferente, ¿no? sí, 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 exacto. sí, 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 sí. Pues, ¿qué más nos quieres contar, Eugenia? Yo estoy muy entretenida con tu Pues plática. bueno, nada, ¿no? Bueno, que no estoy diciendo cuando hablamos de vínculos, de apegos y de, eh, sin embargo, y que hay gente que dice, uff, regresar a la infancia como si fuéramos arqueólogos, no, esa no es la propuesta, por supuesto, es cómo nos podemos salir de lo automático del presente, cómo nos podemos vincular de otra manera, dejar de pedir a nuestro padre y a nuestra madre que nos dieron lo que no nos dieron y que, o sea, como también, mira, hablando de duelos, viene por hacer un duelo y ver
una propuesta de ahí fustigarte y encontrar tu estilo y ya sentirte como una etiqueta. Al contrario, no es ver para posicionarme de otra manera y con más fuerza en la vida. Además, yo creo que eso de regresar a la infancia es, yo creo que la infancia está aquí. Sí. O sea, no hay a dónde regresar. Hagas consciente, te das cuenta. Yo me doy cuenta de sentimientos que tenía de chiquita, ahora sobre todo, de chiquitita, miedos, que ahora, claro, se los pongo a otros factores, o digo, a la violencia, pero siempre los tuve. Ahí son como una cosa que ya está ahí, mi infancia está en mí. Sí, 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 Entonces, sí, un poco descubrirla, ¿no? Hacerla consciente. sí, sí, y ya, y no sentirnos nada más en como en este contexto infantilizados, que lo estamos porque se necesitan criterios, ¿no? De cómo atravesamos esto, pero lo mismo, ¿no? Esto no estamos en la infancia, entonces, ¿cómo puedo en este contexto regresivo y que me puedo sentir infantilizado porque me ponen unas reglas, pues coger el grado de libertad que yo tengo y hacer las cosas de una manera un poco diferente? Aunque no quiere decir lo que dice Yanni, totalmente diferente, sino, bueno, un poco diferente, pero yo sí creo que podemos, o sea, que el grado, niños, violencia hacia la pareja, pues no se necesita llegar a estos extremos para transitar esto, ¿no? Yo creo que lo podemos hacer de otra manera como especie, ahora sí como especie humana. Yo también creo. Luciana Chowi, qué riqueza esta charla, muchas gracias. ¿Me ves, Eugenia? Qué bueno que sí, a mí también me da como tranquilidad, o sea, esta cosa, porque sí, te digo, está la parte de sentirme infantilizada. La hemos vivido de otra manera, porque el encierro no ha sido tan severo como lo han tenido ustedes, pero sí está esta parte de que además a veces te revelas como de obedecer y ponerte la mascarilla y lavarte las manos 1000 veces y ponerte el gel y no sé qué, no sé cuál, o sea, como esta cosa y que yo, por ejemplo, como directora del CAE, que a mí no me gusta hacer eso, pero tengo que decirles, pues ponte el tapabocas, vámonos afuera, lávate las manos, ponte gel, no hay de otra. No puedo, ¿no? O sea, como que ahorita hay que estar ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, como encontrar como otras fuerzas para atravesar esto con herramientas que salgan de ti, ¿no? Sí, sí, y que no sea otra vez, sí, la impotencia, ¿no? Como que hay mucha sensación de impotencia, de no tengo poder, de todo lo que me pase. Sí, pero esto no quiere decir que no tengas un cierto poder, ¿no? Un cierto poder, una cierta manera de hacer las cosas diferente, que yo creo que eso hace una gran diferencia. Yo también creo eso. Pues me da muchísimo gusto. ¿Qué más nos quieres decir? Pues esto es la propuesta y nada, ¿no? Y a mí sí me ha hecho como ser más compasiva también con los de estar perdidos, me acuerdo también, ¿no? De la infancia, que si no está el adulto que te dices, ¿esto qué es? O sea, como con los enfermos, ¿no? Porque yo creo que estamos todos, pues, sintiéndonos no tan gallitos, como dicen en México, ¿no? O sea, no lo tienes todo controlado, entonces, bueno, también es una oportunidad para poder entender al otro desde lo propio, habilidad y de debilidad a veces, ¿no? También, o de fragilidad para no poner debilidad. Entonces, sí, yo creo que es muy, muy importante coger conciencia y hacerlo de la mejor manera posible y bueno, yo soy optimista en ese sentido. Qué bueno que seas optimista, porque sí, y sí, cierto, fíjate, ese es otro punto que no había yo
visto, pero claro, el sentir mi vulnerabilidad niños, con gente que permanentemente viven situaciones de miedo, de incertidumbre, ¿no? Porque hay mucha gente ahorita es una época de incertidumbre general, pero hay mucha gente que vive en incertidumbre Sí, sí, también sí. antes de la Sí, sí, sí. pandemia, ¿no? Es como hacer conciencia. Y hoy también hoy justo que hablaba con Gracia que esto también no tiene que ver, pero me acordé en este momento, mundo se comprometa con la educación, no los papás, no los alumnos, no los profesores, todo el mundo que diga cómo quiero que la educación, que sea la educación, aunque no tengas niños en el colegio ahorita, aunque no seas un maestro, aunque no seas un papá, como un compromiso Sí, general, ¿no? sí, sí. Que, de una red. Sí, que yo eso les decía a mis pacientes, porque tengo algunos pacientes que son educadores de universidad, algunos de, y porque hay mucha exigencia y mucha falta de reconocimiento. Entonces, yo creo que sí tenemos, así como hemos reconocido a los médicos y a las enfermeras, que reconocer a los educadores y porque no saben qué hacer, o sea, están tratando de hacerlo lo mejor que pueden. Entonces, sí se me hace muy importante esto que dice Gracia, de todos hacernos cargo y no sentir que por eso no lo tienes que pagar su sueldo a la que está del otro lado de la pantalla haciendo su trabajo, ¿no? Contacto y se, ¿cómo te diré? Se cuestiona mi valor en lo que hago, o sea, en mi profesión, sirve lo que hago aquí ahorita, para lo que yo estudié no sé cuántos años, Sí, sirve para algo, porque sí, cambiaron las sí. reglas, Y ¿no? luego también, no sé, yo tengo alguna paciente que me ha dicho como, bueno, los padres se quejan mucho, no sé qué, y yo estoy en mi casa tan ellos y a lo mejor la casa de ellos está mejor que la mía y la exigencia es mucho, ¿no? Como una falta de empatía también con el otro como ser humano. Entonces, sí, sí, yo creo que los educadores son los que están sufriendo mucho en esta pandemia. Entonces, sí es importante reconocerlos. Tener compasión, como tú dices, abrirnos a la compasión, ya que nos estamos sintiendo así de vulnerables a los que también se están sintiendo en otras áreas vulnerables, ¿no? Aunque no sea lo que Sí. estábamos hablando, pero bueno. Pero bueno, yo creo que el vínculo tiene que ver mucho también con eso, ¿no? Bueno, mucho con la ternura y mucho con la ternura. O sea, porque finalmente lo que posibilita los cuidados, porque aparte ha habido diferentes estudios que ven niños que fueron cuidados de alguna manera en orfanatorios o en no sé qué, pero que no fueron vistos con esta ternura y estos niños se hicieron estudios, se han hecho bastantes estudios, entonces la ternura pues te abre al otro y no tiene que ser un bebé, que con los bebés si es el propio pues es más fácil, ¿no? Pero bueno, tratar de... Marcelo dice que la ternura es una manera de iluminación que se me hace muy interesante, ¿no? Que hay quien dice que la ternura es una manera de iluminación. Sí, Pues sí, pues, y es difícil sentirla, ¿no? Porque ahí como también, bueno, a mí me cuesta, me hace luego, digo, "Ay, me estoy poniendo cursilísima, no sé lo sí, pero lo que dicen es la ternura finalmente es abrirte al como a lo frágil del otro. sí, a la compasión, ¿no? Sí, sí, Sí. sí, sí. Sí. Pues muy bien, Eugenia Espinosa. Una vez más, en Muy privado y en bien. público, muchísimo gusto de hablar contigo. Siempre me ilustras, la verdad, la verdad. Muchas Y me gracias. da gusto, fuera de que tú superaste tu vínculo, te voy a acusar yéndote. Pero de ahí en fuera, pues, no, sí, la verdad, muchas gracias, Eugenia, y muchas gracias todos los que nos oyeron, nos preguntaron, se conectaron. Y aquí dice Liliana Romero, saludos, gracias por los consejos. Y pues, Gracias a ustedes y gracias al CAE que yo creo que está haciendo, yo creo que estas pláticas están siendo
bueno, por lo menos para mí, por lo personal y por la gente que lo oye, veo que están siendo como buenísimas, ¿no? Que vamos a acordarnos de ellas en este... Sí, no, sí que bueno, yo también siento que están sirviendo. Fue una iniciativa de Isa que un día me dijo, ¿y por qué no empezamos a entrevistar a los maestros y a toda la gente del CAI y como para que la gente también se identifique, ¿no? En momentos en que pierdes referencias, bueno, me pasa también esto, sí, me infantilicé, soy yo y muchos, ¿no? O sea, como... Mucho. Uh-huh, uh-huh. Lástima que no se pueden hacer terapia de grupo porque yo a veces quisiera poner a mis pacientes a oír, porque todos estamos teniendo vivencias muy parecidas. Sí, y da tranquilidad. Dicen que mal de muchos, consuelo de güeyes, pero da mucha tranquilidad que a otros sientan lo que tú sientes, ¿no? Sí, exacto. Pues muchas gracias, madre. Gracias, Euge. Muchas gracias y que sigamos, yo Ay, sigo que se apunten a nuestro módulo. a que se apunten al módulo de Mundo en Movimiento que se llama Vínculos y Apegos. Ya el nombre ya. En febrero del 2021. Bueno, entonces que se apunten. Bueno, gracias, Euge. De nada, madre. Nos Adiós. vemos pronto. Gracias a todos. Gracias, Isa. Adiós.